Muy buenos días, bienvenidos a Pacto Renovado. Estamos una semana más aquí compartiendo con ustedes las hermosas escrituras y que sin duda nos han dado mucha luz, nos han traído paz, nos han traído esperanza. Ese es nuestro deseo al estar en este espacio compartiendo el mensaje de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo Mateo 8. Hoy continuaremos viendo este capítulo con otros versículos que seguramente nos llevarán por un rumbo lleno de enseñanzas, llenos de amor, llenos de fraternidad, así como el Maestro lo manifestaba. Y bueno, estamos listos y espero que tú también estés listo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Veracidad C y ahí puedes dejarnos tus comentarios, también por supuesto mandarnos un inbox. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de este programa, con gusto te vamos a estar ahí respondiendo. Y también quieres enviarnos un correo, hazlo a través de contacto@veracidadchannel.com y ahí te estaremos también respondiendo. Para nosotros es muy importante saber tu opinión y saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú has aprendido a través de estos pasajes que estamos compartiendo aquí en Pacto Renovado. Y como siempre, para mí es un gusto darle la bienvenida al pastor Francisco en esta mañana, que nos estará acompañando en este estudio. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Manny. Es un placer estar de nuevo con todos y cada uno de nuestros amigos que alcanzan a escucharnos y queremos pedirles que se queden, que la gracia de Dios descanse en ellos para que puedan también ser llenados de su santa y bendita palabra a través de esto que vamos a estar compartiendo en este tiempo. Claro. Creemos y estamos convencidos de que será de gran bendición para todas y cada una de las personas que estarán escuchándonos. Dios les bendiga. Y les recordamos que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en la avenida Cabá. Nos encontramos aquí haciendo esta programación para todo México, pero también para el sur de los Estados Unidos y también para Centroamérica. Y bueno, les mandamos un saludo, una bendición a sus vidas para que el Señor siga fortaleciéndolos y haciéndolos crecer en la palabra. Así que cuando tengan la oportunidad, visítenos aquí en nuestras instalaciones. Si alguna ocasión te vienes de viaje a esta hermosa ciudad, aquí estamos para recibirte y también tenemos nuestra propia congregación, la cual se llama Veracidad, Camino y Vida. Eres bienvenido aquí a este espacio. Pastor, ¿qué te parece si comenzamos este estudio? Pues vamos a comenzar en este tiempo y queremos leer a partir del capítulo 8, Sí, por verso supuesto. 18. Verso 18. Del Evangelio según Mateo. Por supuesto. ¿Qué te parece, pastor, si hacemos un resumen de nuestros versículos anteriores y que estuvimos viendo, por supuesto, en el otro programa? ¿Qué te parece si rápidamente hablamos un resumen de lo que Pues vimos? me parece bien, hermano Manny. En la ocasión anterior estuvimos hablando en el capítulo 8 y estamos platicando precisamente de las evidencias del reino. Estamos platicando acerca de las sanidades hacia un leproso, hacia el siervo de un capitán romano y a la suegra de Pedro. Del mismo Pedro, Dando en este pasaje que leímos en la ocasión anterior y hablando de Jesucristo nuestro Señor con la autoridad sobre la enfermedad, con la autoridad sobre todas aquellas enfermedades que dañan, que aquejan el cuerpo. Él tiene ese poder para restaurarlas. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar en el capítulo 8, versículo 18. Estamos viendo los estatutos de autoridad dentro de todo lo que lleva a que nuestro Señor Jesucristo está hablando de su reino. El pasaje del Evangelio según San Mateo nos habla del reino de Dios. Claro, por ¿Cómo supuesto. es ese reino? Bueno, Jesucristo vino precisamente a indicarnos, a enseñarnos cómo sería ese reino, cómo va a ser ese reino en el futuro, que aún pues no estamos viviendo ese reino instaurado físicamente en la tierra, así es. pero que Él dejó sus estatutos, Él dejó todo aquello para que nosotros podamos vivir, aprender a vivir, para cuando ese reino sea instaurado. Amén. Nosotros Esas reglas formemos nos dejó, parte de ello. esos estatutos para aquellos ciudadanos del reino Así que es. decidan acceder
pero tienen que tener ese requisito primordial de que el reino primeramente esté viviendo en sus corazones, ¿verdad? Ese reino espiritual para ser parte de este reino físico. Así es. Nosotros podemos ver, y si queremos citar o dar un ejemplo Sí. muy coloquial, por decir, las personas, digamos, si van a entrar a trabajar en algún lugar o van a pasar a formar parte de algo, tienen que tener ese conocimiento, tienen que saber de qué se trata, tienen que llegarse a esa verdad y tener esa verdad para que sepan cómo vivir, convivir y comportarse dentro de todo lo que engloba esa responsabilidad que van a tener o todo aquello a donde van a pasar a pertenecer. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo deja sus estatutos, deja todo aquello para que las personas accedan Claro. libremente y puedan tener parte dentro de ese reino. Pero en este tiempo vamos a hablar acerca de Mateo capítulo 8, verso 18. Así es. Hermano Manny, y dice la palabra de Dios. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiero, para todos los amigos que alcanzan a escucharnos y a vernos, decirles que estoy utilizando la versión popular de las Sagradas Escrituras para que ellos tengan y no piensen que mi Biblia no dice esto. Es una versión, ¿verdad?, popular, y pueden llegar a pensar que es diferente. Claro. Es una versión popular, es una traducción diferente con el mismo significado, Sí. podemos decir. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. Igual aquí el pastor está usando esta versión, yo estoy utilizando la versión recobro, y para nosotros es importante que también tú conozcas que las versiones al final nos ayudan a ampliar, ¿verdad?, el estudio de la palabra, pero si tú tienes la versión 1960 de la Reina Valera, con esa puedes seguir un estudio adecuado, ¿sí? Así que no te distraigas por el hecho de que tenga al menos alguna palabra distinta, que no vaya. pero hay que corroborarlo todo, ¿verdad? Por supuesto, Si tienes así una es. Biblia ahí en tu espacio, puedes corroborarlo. Excelente esta porción, pastor, y vamos a decir que hay muchas preguntas que hacer a este texto. Así es. Hay muchas preguntas. Esta es la manera de seguir al Rey, y vemos nuevamente al Señor Jesús, ahora en esta porción, viendo a la multitud, dice que pasa al otro lado, ¿sí? Al otro lado, pero que los escribas, el escriba le dijo, y el escriba, recordemos que era un personaje que era estudioso de la ley, preparado, y tenía conocimiento Sí. de la palabra, y que bueno, se acerca al maestro para preguntarle, para decirle: Maestro, te seguiré, dice, ¿verdad? Sí. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue su respuesta? Le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que en este pasaje, precisamente, en el capítulo 8, se refiere al poder, a la autoridad que tiene Dios acerca de las enfermedades. Pero en este pasaje podemos ver que Dios está dando y hablando con personas, haciendo referencia al discipulado. Claro. Esos seguidores, esas personas, y aquí vemos en primer orden de ideas a un maestro de la ley. ¿Qué era lo que el maestro de la ley buscaba? ¿Realmente seguir a Jesucristo? ¿O buscar una posición al lado de Él? ¿O adquirir fama? ¿O tener donde llegar? ¿Un palacio, una oficina, un lugar? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que este maestro de la ley buscaba? Este intérprete de la ley. Jesucristo le da una respuesta que deja perplejos
Y aún a nosotros hoy en día nos deja perplejos, porque dice, las zorras tienen cueva y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, nosotros somos predicadores errantes. Yo soy una persona que camino, que va, que tiene que andar, que tiene que llevar este mensaje del reino de mi Padre, o sea, del reino de los cielos. Yo tengo que caminar. Aquí no hay nada de que vamos a estarnos nosotros poniendo adelante para estar hablando, para ser reconocidos, para ser visto de los reyes. O sea, esa no es la idea del reino. Claro, por supuesto que no. Esa no es la idea. Y me llama la atención mucho que este hombre que se le acerca al maestro tiene toda la intención de seguirle, ¿cierto? Así es. Quiere seguir al maestro, Sí. porque escuchó su mensaje, porque escuchó esas palabras que dan vida, que dan sabiduría, que dan esperanza, pero no estaba viendo el costo de seguirlo. Así es. No estaba midiendo la magnitud de sus palabras al decir quiero seguirte. Y esto también me recuerda a una porción de la Escritura donde el joven rico se le acerca a Jesús. ¿Recuerdas esa porción? Sí. Y el joven rico le dice a Jesús, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para heredar. Para heredar el Así reino. Y el Señor Jesús le dice, tienes que vender todo. Tienes que vender todo. Y dáselo a los pobres, ¿no? Claro que bueno, sabemos y por lo que hemos estudiado es que el joven rico tenía un apego superior a las riquezas y que no sé fácilmente se iba a hacer, vamos a decir que se iba a deshacer de todas esas riquezas. Pero bueno, llevándolo al punto de este versículo 19, este hombre no está midiendo las palabras que él le está diciendo a Jesús y que bueno, eso es importante, estimar el costo de lo que depende seguir a Jesús. Porque hoy en día, pongamos un ejemplo, pastor, hoy en día todos que queremos seguir a Jesús, todos nos llamamos cristianos, todos pueden tener el deseo, pero sabemos que esto de obedecer a Dios y de seguir al Señor es toda una vida en la cual nos encontramos con problemas, nos encontramos con situaciones difíciles, a veces nos encontramos con desilusiones, ¿verdad? Supuesto, porque ponemos claro. nuestra confianza en los hombres y no principalmente en Dios. Pero nos topamos con todo esto y seguir al Señor no es fácil. Hoy por la mañana veía una imagen en una red social y decía que Dios nunca nos prometió que ser cristiano iba a ser fácil. Nunca. Lo que Él nos prometió es que nos iba a dar las fuerzas para sobrepasar toda dificultad. Así es. Porque la vida del cristiano no es una vida color de rosa, la vida del cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque uno empieza a desprenderse y a dejar todo placer mundano, todo aquello que lo lleva al pecado. Y es difícil desprenderse de todo eso. Entonces, al hacer ese proceso, no todos están en la capacidad de llevarlo a cabo. Solo con la fuerza del Señor y con una fe firme en Él. Entonces, ¿tiene un costo seguir al Maestro? Por supuesto que sí. Así es. El escriba lo había considerado, tal vez no, tal vez Sí. en su emoción, Ajá, en sí. el momento, Hablando. hablando, llegó a su pensamiento el hecho de seguir a Jesús. Así es. Haciendo un poco de énfasis en lo que acabas de decir, pues nosotros nos podemos dar cuenta de dos cosas. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido ayudarnos, sobrellevar esas cargas. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, esa persona pasa a formar parte y pasa a tener el privilegio de ser llamado hijo o hija de Dios. Claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Dios no promete que tus problemas se van a terminar. Nosotros podemos leer en su palabra que Él nos dice que ya no vas a tener problemas, que todo te va a ir bien.
eso es precisamente lo que los pseudo líderes, pseudo pastores, pseudo profetas y profetizas, etcétera, prometen a la gente. Eso es palabra de hombre. Eso es palabra, ideas, planes maquiavélicos, inclusive hasta de Satanás, ¿no? Sí. Lo que Dios aquí nos dice es que la persona debe ver y valorar el costo de seguirle. Pero no es un costo económico, no es un costo a nivel de que uno tenga que despojarse de sus bienes, de sus pertenencias, de esto, de lo otro, sino que es un costo más que nada espiritual. El simple hecho de aceptar a Cristo Jesús representa tener una vida diferente. Claro. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos meses platicaba con una persona y me decía, pastor, es que antes yo me dedicaba a reparar refrigeradores, ¿sí? Ujú. Le digo, ¿y qué pasa? Pues me traían un refrigerador y solamente le cambiaba una piececita y les cobraba una alta cantidad a las personas y le decía, pero eso es trampa, eso es mentir y es hasta robo. Robo. O sea, delante de Dios está mal. Ujú. Sí, dice, y ahora pues tengo que decirles la verdad, tengo que hablar lo que es, o sea, tengo que ser honesto. Pues gloria a Dios, le digo, qué bueno, ¿no? O sea, buscar ser honesto. Está habiendo un cambio en esa persona. Cambio, estás tomando en cuenta los estatutos del reino, Claro. estás tomando en cuenta lo que Dios te dice. Entonces, eso más que nada es el costo. Y muchas veces las personas les cuesta trabajo, como bien lo mencionaste, despojarse Claro. de esa antigua manera de vivir, de esa antigua manera de ser. Y por ello, cuando nosotros leemos en el versículo 18 del Evangelio, según Mateo en el capítulo 8, este hombre se acerca y le dice a Dios, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no estaba calculando ese costo de seguir al maestro. No estaba él pensando en lo que tenía que dejar, en lo que tenía que dejar de hacer, porque aquí vemos que es un maestro de la ley. Claro. O sea, ya no vas a enseñar lo que estás enseñando. O sea, los maestros de la ley, ¿qué enseñaban en aquella época? Enseñaban toda una serie de cosas, Tradiciones, costumbres, algo que ellos habían añadido, que ni siquiera era palabra de Dios. Claro. Entonces, en todo eso, y podemos nosotros subrayar que tenía, si vemos el costo para este intérprete de la ley, él tenía que dejar de enseñar todo aquello que enseñaba, uno. Dos, pues esas amistades, esas personas que le seguían, pues a lo mejor ya no iban a ser sus amigos, porque ya no iba a estar de acuerdo con ellos. En tercer lugar, y lo más importante, tenía que cambiar su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir, ¿no? Entonces él iba a entregarse y pasar a formar parte de ese reino. Entonces, podemos nosotros decir, al ver el verso 18, que recibir a Cristo Jesús y aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador no es una religión, es un estilo de vida. Así es. Es una práctica constante en la vida de todas y cada una de las personas. Por ello, la gente debe de pensar en el costo. No es un gran costo, no es algo oneroso, no es algo que ellos tengan que estar, que al contrario, es un, digamos, bajo costo y a cambio una gran ganancia. Una recompensa. Una recompensa, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que espiritual. Cada día nos topamos con situaciones como la que acabas de plantear de este amigo que, bueno, que una vez que comprende, sabe que tiene que llevar a cabo los mandamientos de Dios en su vida. Así es. Se vuelve honesto. ¿Y quién de nosotros no se topa con situaciones como estas, verdad? Por supuesto. Sí. A veces nos dan el cambio de más y nosotros decidir si devolver ese cambio de más que nos acaban de entregar o quedarnos con el cambio. Así es. Que nos han entregado. Y esas son situaciones, parecerían simples, ¿verdad? Parecen sencillas, pero que definitivamente al final, si nosotros practicamos en obediencia a los mandamientos de Dios, porque su escritura dice no robarás, entonces seguramente esa recompensa será aún mayor, esa recompensa que Él tiene preparado para nosotros. Así es. Pero bueno,
Ciertamente el Señor verá que también ha dado libre albedrío al hombre para que tome sus decisiones. Pero definitivamente el hombre que toma sus decisiones en su libre albedrío, lejos y apartado de Dios, pues bueno, también tiene su recompensa, ¿sí? Recompensa, condenación eterna para todos aquellos que no obedecieron los estatutos del Señor y vida eterna para aquellos que sí. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que cada uno puede tomar la decisión, pero que esos son los dos caminos que hay, como dice la Escritura. Esos dos caminos que están frente a ti, que tú decides o ir en el camino ancho, donde todo es placer, donde no hay que de apartarse del pecado, donde hay que disfrutar el pecado, o el camino angosto. Entonces sí hay que apartarnos del pecado y dedicarnos a Dios en santidad, en búsqueda, en entrega, en servicio a Él. Así es. Y bueno, aquí hay algo que me llama la atención, que es el versículo 20, pastor. Vemos a un Jesús que dice, la zorra tiene sus madrigueras, o sea, tiene su hogar, y las aves del cielo también lo tienen, y esos son sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, me asombra este versículo porque digo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho carne aquí en la tierra, guardó siempre una humildad. Una humildad. Siempre en todo su ministerio vemos que se mantuvo en su posición de hijo de hombre. Así es. ¿Sí? Porque ¿acaso Jesús no podía disfrutar de las riquezas? ¿No se las ofreció Satanás cuando estuvo en esta tierra? Le dijo, todo esto te entregaré si solo me postras y me adorares, ¿no? Así es. Te entregaré los reinos, las riquezas y toda su multitud. Bueno, pues podemos darnos cuenta de que le está haciendo la observación al intérprete de la ley, claro, acerca de este costo. Cuando nosotros hablamos del costo y la recompensa, nos referimos más que nada a la diferencia, al sentimiento, al sentir de la persona que está viviendo bajo la ley de Dios, bajo esa gracia de Dios que representa la ley. Entonces, cuando una persona está viviendo de esta manera, el hecho de sentirse bien por las cosas que hace en obediencia a Dios, eso le trae recompensa. Claro. Pero como bien mencionaste, las personas y este mundo, Satanás ofrece también recompensa. Claro, por supuesto. Lejos de Dios. Pero debemos nosotros recordar que Satanás es el padre de la mentira y que Satanás no le abre la cárcel a los que él tiene presos. Pero Jesucristo vino a declarar libertad a los cautivos, a romper, a desmenuzar las cadenas y todo aquello que tiene aprisionada a las personas en ese estilo de vida, en esa forma de vida que tienen. Jesucristo, vuelvo a repetir, no es una religión, es un estilo de vida, es una práctica constante. Una relación. Una constante. relación personal con Dios en intimidad, y esa es la recompensa. Esa es la recompensa, el tener a Dios de nuestro lado y el precisamente darnos cuenta que vivir obedeciendo su ley, practicando lo que Él dice, nos trae como recompensa satisfacción, nos trae el sentirnos bien, la paz y la tranquilidad que este mundo dominado por el diablo no ofrece ni va a dar. Por mucho que la gente vea espejismos, por mucho que la gente tenga esos ojos vendados por el enemigo, al final del día podrán darse cuenta que hay tristeza, que hay llanto, que hay dolor, porque nada les va a traer más satisfacción que estar al lado del tierno Maestro de Galilea, Jesucristo nuestro Señor. Claro, y Él siempre nos mira con sus ojos de amor, Así siempre es. nos mira con sus ojos de esperanza, y eso es maravilloso, maravilloso cuando el Maestro pone su mirada en nosotros, tiene toda la intención de que nos acerquemos a Él y que podamos rendir nuestras vidas a Él. Por supuesto, al intérprete de la ley le dice, mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tienes que tomar en cuenta muchas cosas, tienes que darte cuenta de el costo de seguirme. ¿Estás dispuesto? Porque hay recompensa, pero no la recompensa que tú piensas.
no esa recompensa económica de fama, fortuna, de estar al lado, codearte al lado, o tener los reflectores para que todos te vean, hacer tus actos, tus puestas en escenas. Jesucristo no se refería a eso. Como hoy en día tristemente podemos ver, ¿no? Que muchos buscan precisamente eso. Quizás si nosotros observemos a las personas de hoy en día, cómo llevan la palabra de Dios, cómo llevan el mensaje de la palabra de Dios, entre comillas, porque es un mensaje y palabra del hombre. No es palabra de Dios lo que le están dando a la gente. Entonces Jesucristo hace referencia a eso. Ten cuidado, le dice, el costo de seguirme es seguir un estilo de vida y es proclamar el reino de los cielos. No estar hablando de materialismo, no estar hablando de riquezas, de poseer, de conquistar, de cruzar, de tomar, de adquirir. O sea, la palabra de Dios está sobre todas esas cosas. No está hablando precisamente, está hablando de un reino. Y en el Evangelio según San Mateo nos habla de ese reino que Jesucristo vino a proclamar, que Él vino a informar, a decirle a la gente, hay un reino. Y al fariseo, o bueno, dice a un maestro de la ley, le dice, te vengo a hablar y tienes que hablar de un reino si en realidad quieres seguirme. No tengo yo dónde recostar mi cabeza, porque las aves sí las tienen, pero yo no. Así es, pastor, pues está interesante este tema, definitivamente, y espero que también para nuestros amigos que están viéndonos a través de satélite y también de las redes sociales o de nuestra página de internet. Nos vamos a ir a un corte en este momento, pero vamos a regresar con más de este tema de Mateo 8. Estamos en el capítulo 28, versículo 21, así que no te despegues y seguimos en este espacio. Y ya estamos de regreso aquí en Pacto Renovado. Vamos a continuar con este estudio. Aquí está con nosotros el pastor Francisco y definitivamente estamos aprendiendo acerca de las Escrituras. Nos quedamos en Mateo 8:21 y bueno, espero que también esté siendo de bendición para ti, para tu vida, y que puedas también mandarnos tus dudas, tus preguntas, y que sabes que aquí vamos a tener la disposición para responderte. Allí a través de nuestras redes sociales puedes dejarnos tu comentario, puedes mandarnos ahí tu mensaje, y también si quieres mandarnos un correo a través de contacto@braseachannel.com. Y recuerda que también ya puedes descargar nuestra aplicación, así es, para el Play Store, así que adelante, manténnos las 24 horas allí en tu dispositivo móvil. Pastor, continuamos. Claro que sí, hermano Manny. Y vamos a leer el verso 21 del mismo capítulo 8, que dice, otro que era uno de sus discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el maestro de Galilea, que nuestro Señor Jesucristo está interesado precisamente en enseñar acerca del reino? Y que la gente con mucho ánimo daba respuesta, se agregaba, se unía, querían ser parte porque recibían esa noticia con beneplácito. Sin embargo, así como en aquella época y también actualmente, nos damos cuenta que los discípulos, los seguidores, pues muchas veces presentan excusas, ¿no? Claro. Con tristeza, presentan sus excusas, tienen sus excusas del por qué. En este pasaje pues vemos a una persona indecisa, a una persona que al mismo tiempo que quiere seguir al maestro de Galilea, pero tiene en mente algo que hacer. Y no era algo que pudiéramos decir nosotros que vaya a efectuar rápidamente, sino que a lo que se refiere era que tenía que hacerse cargo de su padre. Tenía que esperar un largo tiempo
hasta que su padre muriera para que él pudiera seguir al maestro de Galilea. Eso podemos darnos Sí, cuenta. porque en este cuadro podríamos... Hoy en día. Sí, y qué bueno que, que nos los explicas, pastor, porque vemos en este cuadro tal vez a un Jesús que no esté interesado en las situaciones de la vida de las demás personas, o que no esté interesado en que si tienen que enterrar a un ser querido, pareciera que Jesús no le importa eso, Así pero de acuerdo a esta explicación que nos está dando, entonces tiene mucha lógica, tiene mucha razón en cuanto a que nosotros ponemos siempre excusas para seguir al maestro, ¿verdad? Así Siempre es. tenemos una excusa, una razón para dejar de ser seguidores de Jesús. Bueno, ¿cuál podría ser la razón? Pues vemos en el texto bíblico que la excusa o la razón de no poder seguir inmediatamente al maestro de Galilea, como excusa toma a su padre. Claro. Dice, es que, como diciendo, no, sí me gustaría, pero tengo que cuidar a mi papá. Tengo todas las ganas, estoy motivado, en este mismo instante lo haría, pero todavía tengo algo pendiente que atender, ¿no? Así es. Y creo que eso lo vemos muy a menudo hoy en día. Ajá. Y hay muchos ejemplos que podríamos citar, al menos yo creo que tú como pastor te has topado con varios de esas situaciones, pero yo quisiera tocar solo uno de ellos, y es el de que a veces siempre ponemos de pretexto que por otras personas no podemos seguir al Señor, no nos podemos ser discípulos, ¿no? Así es. O que porque esta persona es así, o porque esta persona me trató así, yo ya no puedo seguir al Señor, yo ya no tengo las ganas, no tengo el deseo, y siempre tenemos una excusa, siempre tenemos de que poner a otras personas como responsables de las decisiones que tomemos. Así es. Y muchas veces dejamos en otras personas esas decisiones que, como bien lo has dicho, que la decisión es personal. Claro. La decisión es individual. Cristo quiere tratar directamente con las personas. Cristo no quiere tratar pregúntale a tu abuelito si quieres recibirme en tu corazón, y la palabra de Dios es clara. Claro. Él viene, toca la puerta y está esperando que la persona responda, que abra esa puerta para que Él pueda entrar, para que Él pueda hacer y mover y decidir sobre la vida y enseñar más que nada. Porque cuando la persona pasa a formar parte del reino de Dios, es enseñada. Tiene una nueva vida, tiene una vida diferente, una vida que solamente Cristo Jesús, nuestro Señor, puede dar. El diablo puede ofrecer y puede dar también recompensas, pero es una recompensa que al final del día las personas terminan en tristeza, llanto, dolor. Las personas que practican el pecado pueden estar viviendo en su pecado, en su maldad, en esa vida caída, lejos de Dios. Y pueden encontrar que también tienen satisfacciones, que también tienen riquezas, que también tienen, no tienen tristeza, no tienen pena, pero al final de cuentas es una vida sin Dios. Claro. Es una vida sin Cristo Jesús, y esa paz, esa tranquilidad solo la puede ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Cuando las personas se acercan a Dios, cuando las personas se olvidan de sus excusas, cuando las personas acceden y toman en cuenta el llamado de Dios, encuentran que esa vida que tienen es mejor, que su palabra, que su ley es mucho más rica que el mismo oro refinado. Pero qué fácil nos limitamos, ¿no? Por supuesto. Qué tan fácil nos limitamos para cuando se trata de seguir al Maestro, cuando se trata de seguir a Jesús o obedecer su palabra, nos ponemos límites inmediatos. O sea, me limito, no puedo, ya no puedo seguir, hasta aquí llegué, yo no puedo más con toda esta situación, con todos mis problemas, con todas mis deudas, con todo lo que tengo a mi alrededor, yo no puedo seguir al Maestro. Y nos limitamos de inmediato, pero ¿por qué? Cuando se tratan de cosas materiales, cuando se trata de algo que no tiene que ver con el hecho de seguir al Maestro, no tenemos límites. No hay límites, porque seguramente este hombre podría haber cargado con su padre y seguir al Maestro, pero sabía
que de alguna manera el esfuerzo que eso conllevaría. Y no era sencillo para él. No era Así sencillo. es. Yo creo que en la gran mayoría de las ocasiones las personas tienden a no darse cuenta de lo que precisamente Dios quiere. Yo creo que en la gran mayoría de las ocasiones las personas cierran sus oídos porque precisamente esa decisión se la han dejado a otras personas. Pero con la ayuda de Dios pueden encontrar que Él resuelve todas y cada una de esas situaciones, de esos problemas que se presentan. Y hemos visto cómo Dios tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Ya nos hemos dado cuenta cómo Dios habla y expulsa precisamente a esos demonios de las personas. Sí, por Ahora bien, supuesto. sana a un leproso en el capítulo 8, sana al siervo de un capitán romano, Claro. y a la suegra de Pedro. Sí. Entonces, cuando la gente habla y dice o piensa o cree que no puedo seguir al maestro de Galilea o no puedo seguir a Jesucristo es que estoy enfermo, Sí. es que estoy enferma, están realmente limitando a Dios. Claro. Por supuesto. No le están creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que Él tiene autoridad sobre esas enfermedades, podemos acercarnos a Dios. Él tiene los brazos extendidos para obrar su perfecta voluntad de sanidad en nuestra vida o de ayudar a sobrellevar esa enfermedad, a proporcionar todos los recursos, a hacer uso de todas las herramientas que Él bendice, que Él ha puesto para que las personas encuentren esa sanidad en sus cuerpos. Pero principalmente Él quiere perdonar esos pecados y que pasen a formar parte de ese reino. El cuerpo puede perecer, el polvo al polvo, pero la vida de las personas es más importante en la relación a Cristo Jesús, por lo que a futuro representa. Tener esa comunión con Dios no es solamente para esta vida que nosotros tenemos, sino es para más allá, o es para el más allá. Cuando nosotros pasemos una mejor vida, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, trasciende la misma vida que nosotros llevamos al morir. Hemos trascendido por medio de Cristo Jesús. Por ello es que las excusas no deben de atarnos, las excusas no deben de representar algo para que no escuchemos la voz de Dios y podamos seguirle al Maestro de Galilea, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no dejamos las excusas para seguir al Maestro? Es necesario dejar estas excusas, porque ciertamente seguir su palabra, obedecer su palabra no es nada fácil. Yo creo que tú, mi querido hermano televidente, sabes lo difícil y complicado que ha sido seguir al Señor. Pero Él te dice hoy que no te deja, que no te abandona, que quiere que tú seas parte de su reino y que tengas fe. Es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Él tenga fe. Que tenga fe. Y tienes que tener fe. No pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en Dios. Síguele, obedece su palabra y seguramente entonces encontrarás una paz, un descanso, una esperanza en tu vida. Ese es el mensaje que queremos transmitirte, es lo que deseamos. Ya no pongas más excusas, ya nos digas por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, por mi esposo, yo no puedo seguir al Maestro, por el pastor, que a veces se da esta situación, o por el hermano que es así. Deja que cada uno tenga ese proceso en su vida y que pueda darse cuenta de sus errores. Tú procura servir al Señor y obedecerlo en sus estatutos, porque eso nos traerá a todos aquellos que guarden su palabra vida eterna y ser parte de su reino. Así es. ¿Cierto? Por Ser parte supuesto. de este reino que el Señor está instaurando en esta porción bíblica
y que hoy está en nuestros corazones, pero que tenemos toda la confianza y la fe de que el Señor lo va a instaurar aquí en la tierra. En la tierra. Amén. Amén, así sea. En el verso 22, Jesús le contestó, sígueme Así es. y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Así Este versículo ha sido tema de meditación, de un profundo análisis en las diversas denominaciones de las iglesias. Amén. Pero cuando nosotros vemos a Jesús que le habla de esta manera, muchos hablan y dicen, ¿muertos en qué sentido? Muertos espiritualmente. Muchos creen eso, muchos piensan eso. Y está bien, para no discrepar en sus ideas. Pero también debemos darnos cuenta que Jesús está viendo más allá. Claro. Jesús no solamente veía la actualidad en la cual estaban las personas, que se habían abandonado la ley de Dios, y eso les traería un castigo. Porque cuando habla con el maestro de la ley y le dice, precisamente le hace esa observación. Le está hablando de lo que ellos en ese momento enseñaban. Le está diciendo, no recriminando, pero sí le está haciendo la observación de que ya no era palabra de Dios lo que estaban enseñando. Y cuando en el verso 22 Jesús le responde a esta persona que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, cuando la gente, cuando los diferentes teólogos, pastores, mencionan de que eran muertos en su pecado, sí es verdad, se habían olvidado de la ley de Dios y estaban muertos en su pecado, pero nuestro Señor Jesucristo está hablando un poco más allá. Claro. De que eran gente muerta, de lo que les esperaba, de lo que les sobrevendría, de todo aquello que Él ya había visto, que Él ya había tenido en cuenta. Le está hablando, digamos, de el futuro que le esperaba a esas personas, del juicio, del castigo más bien, que tendrían esas personas por haber hecho a un lado la ley de Dios y haber dado cabida, haber escuchado precisamente doctrinas, enseñanzas de hombres y todo lo que sus ideas, sus tradiciones practicaban hasta ese entonces. Amén. Jesús le dice, esa gente ya está muerta en sus transgresiones, en su delito, en su pecado, pero aún les viene un problema mayor. Y los teólogos saben que de la destrucción de Jerusalén, que de precisamente esa gran matanza que se llevó a cabo. Ahora, cuando Jesús le habla de esta manera, Él se encuentra en Capernaum, ¿sí? Que eran precisamente provincias de Palestina. Él se encuentra en Capernaum, que estaba allí las provincias de Palestina como Galilea, Samaria, Judea, Perea e Iturrea. Estaban en esas provincias, pero Jesucristo está hablando y está viendo más allá de lo que les esperaba a todos ellos. Les está, digamos, escatológicamente, Claro. les está hablando a futuro. A futuro, Sí a es través verdad, de profecía. perdidos en sus pecados, Así es. en sus delitos, en la transgresión hacia Dios, por haber invalidado la ley de Dios, por haber tomado en cuenta la palabra del hombre y dejado a un lado la palabra de Dios. Y hermano Manny, podemos nosotros ver hoy en día que es lo mismo que está pasando. Amén. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Quisiera llevarte a un versículo, pastor, allí en Efesios, y para todos nuestros amigos también. Así es. Vayamos a la escritura allí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, donde nos dice la palabra. Recuerdo que esta versión que estamos utilizando aquí, un servidor, es la versión Recobro. Y dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, Así es. dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Salvos. Y esto no es, dice la Escritura, don de nosotros, no es regalo del de hombre. nosotros, del hombre, sino es un don que viene de Dios. Amén. Entonces estamos Así es. muertos, y es lo que explicabas hace un momento, precisamente. Por supuesto, estamos hablando de que en la actualidad la gente se ha apartado Ujú. de la palabra de Dios, del el mensaje principal de la palabra de Dios. Vemos que las personas han tomado y han invalidado la ley, y me llama profundamente la atención para todos los amigos, para todas las personas que alcanzan a escucharnos y a vernos, que la palabra de Dios dice que de acuerdo según los criterios de este mundo y hacia la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ese espíritu que siempre ha estado allí es Satanás. Satanás, Lucifer. El diablo, Lucifer. Así es. Que desde el cielo animó a todos los ángeles A la rebelión. a la rebelión y le hicieron caso Claro. las 3/4 partes de ellos, de los ángeles. Ese mismo Satanás obra en espíritu de desobediencia, de rebeldía hacia la palabra de Dios. Y tristemente nos damos cuenta que tiene seguidores. Ha engañado a la gente. Es astuto. Se mete, habla, se disfraza como ángel de luz, utiliza la palabra de Dios, pero la ha cambiado, la ha tergiversado, la ha modificado de tal forma a su conveniencia para servir a sus intereses, Así es. a sus planes, desviando la atención de las personas, mandándoles a que adoren imágenes, ídolos, o a que las personas no estén centradas en buscar el reino de los cielos, sino que estén centradas en el materialismo, que estén centradas precisamente en todas las cosas que al final del camino es esa senda de destrucción que Dios dice. Queremos nosotros invitar a todas las personas, a todos los hermanos que estudian su Biblia, que leen la palabra de Dios. Queremos animarlos a que investiguen, a que profundicen en ella, a que no se dejen llevar por lo que les dicen. ¿Es realmente bíblico? ¿Es realmente y procede de la palabra de Dios lo que les están diciendo? ¿O solamente son ideas? Y muchas de ellas ya fueron catalogadas como desviaciones de la palabra de Dios en algún tiempo, en la antigüedad. Y hoy en día son retomadas. Jesucristo acusa precisamente este tipo de sistemas y hace el señalamiento en Mateo capítulo 8, versículo 22. Los muertos enterrarán a sus muertos. Usted viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted pase a formar parte de ese reino. Reciba a Cristo Jesús en su corazón, pero al mismo tiempo la enseñanza de la bendita palabra de Dios, que es la ley de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. La invitación está abierta. La invitación, supuesto. ahí está. Ahí está la invitación abierta para todo aquel que quiera obedecer al Señor, que quiera llevar a cabo su palabra, que quiera aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad? Así y es. decir, Maestro, hoy yo te sigo. Hoy tomo la decisión. No voy a poner excusas, no voy a poner a preguntarme si en tu reino voy a tener riquezas. Porque definitivamente dice la Escritura que busquemos su reino, su Así justicia, ¿verdad? Y que Él todo lo pondrá por añadidura. Y esa es nuestra confianza, esa debe ser tu confianza, mi hermano, que tú sigas al Maestro, que permitas que viva en ti y que puedas sentir esa vida, ese cambio en tu ser. Así es. Y profundizando en esto y teniendo en cuenta cómo las personas tienen ese cambio.
tienen esa manera de vivir diferente y como dicen, les cambia hasta las facciones. Claro, Porque por cuando el supuesto. cambio se produce internamente, lo externo lo refleja. Cuando el individuo, cuando la gente tiene a Cristo Jesús en su corazón, hay un cambio de vida. Ahora, cuando Cristo Jesús es hablado, es predicado, pero no se le permite que sea el Señor, el Dios, aquel digno de alabanza y adoración, la persona no cambia. La persona sí tiene, digamos, esa forma, sí tiene esa forma, pero adentro es diferente, el corazón es diferente de las personas. Este hombre que vemos aquí, que dice que era uno de sus discípulos, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Seguramente él tenía esa forma, tenía esa manera, esa idea, y se podía apreciar que era seguidor de Jesús. Claro. Pero cuando el maestro de Galilea le dice, deja, entonces él ya tenía la excusa perfecta, según él, para alejarse. Lo mismo pasa con la gente hoy en día, tristemente. Son seguidores de Jesucristo nuestro Señor, aman, alaban y sirven a Dios. Pero cuando se presentan las pruebas, cuando se presentan los problemas, las dificultades y todo ese tipo de cosas que deberían ser precisamente para demostrar que realmente tienen puesto su confianza en Dios, entonces caen, entonces se alejan, entonces ya no perseveran, entonces ponen y empiezan a pesar y a pensar si Dios Sí, vale la pena. es realmente Dios, Si si es vale real. la pena seguir a Dios o no. Se olvidan inclusive de esas bendiciones, se olvidan inclusive de esa paz, de esa tranquilidad que solo Dios da, Así es. de esa alegría aún en medio de esas situaciones difíciles. No hay que dejar que nos absorba, pastor, esas dudas, esas ideas. No hay que permitir Así que esto nos aleje del amor de Dios. Y bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo en este espacio. Pastor, sin Hermano duda Manny. deseamos a nuestros amigos, a nuestros televidentes, que esperemos que este programa haya sido de provecho para su vida. Les recuerdo que pueden seguir ahí en contacto en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. El próximo viernes estaremos aquí nuevamente Dios en mediante. Pacto Renovado. Pastor, muchas gracias Sí, hoy gracias a todo por el este público estudio. que alcanzó a vernos. Que Dios le bendiga. Bendiciones.